El origen oculto de la Navidad. ¿Qué tienen que decir la Biblia y las tradiciones paganas? En este contenido, profundizaremos en la historia de la Navidad, explorando sus raíces paganas y cómo estas tradiciones se conectan con el relato bíblico del nacimiento de Jesús. Puede parecer sorprendente, pero la Navidad, que ahora se considera ampliamente una celebración cristiana, no siempre fue así. Durante siglos, sus orígenes fueron muy diferentes. Nuestro objetivo es descubrir la influencia de estas prácticas antiguas y comprender cómo todavía dan forma al mundo moderno. Para comprender las verdaderas raíces de esta celebración, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes del advenimiento de Cristo. Retrocedamos en el tiempo e imaginemos la antigua Europa, dominada por inviernos duros, oscuros y desafiantes. La supervivencia era una batalla constante contra la escasez, pero, incluso en medio de tantas dificultades, había una llama de esperanza, el regreso del sol, fuente de calor y vida. Esta expectativa dio lugar a tradiciones que, sorprendentemente, todavía resuenan en algunas culturas del norte. Entre estas celebraciones se encontraba Yule, fiesta que marcaba el solsticio de invierno, la noche más larga del año. Se encendieron enormes hogueras para honrar al sol y preservar su memoria. En casa, las familias quemaban grandes troncos, conocidos como troncos de Navidad, que simbolizan la victoria de la luz sobre la oscuridad. Esta tradición, todavía recordada hoy en algunas regiones, representa un vínculo entre el pasado y el presente. Mientras tanto, en el sur de Europa, los romanos tenían sus propias celebraciones invernales, las Saturnales. Dedicada a Saturno, dios de la agricultura, la fiesta marcaba el final de la cosecha y el comienzo del periodo de descanso invernal. Pero las Saturnales fueron más allá de un simple ritual religioso, fueron una explosión de festividades, casi un carnaval, donde se subvirtieron las normas sociales. Durante estos días, amos y esclavos intercambiaron roles, creando un momento de relajación e inversión de jerarquías. Durante estas celebraciones, las calles se llenaron de alegría, música y un ambiente de libertad. Fueron días de pura euforia, con las calles decoradas con ramas verdes y la gente celebrando intensamente, incluso intercambiando regalos, algo que recuerda mucho a lo que hacemos hoy. Muchos de los adornos navideños que conocemos, como el acebo, el muérdago y las coronas, tienen su origen en estas antiguas tradiciones, siendo símbolos de vida y fertilidad en medio de los rigores del invierno. Estas festividades iban más allá de simples celebraciones para afrontar el frío. Tanto Yule como Saturnalia fueron ocasiones para romper con las reglas de la vida cotidiana. Durante estos días, el orden social se trastornó y la gente lo aprovechó al máximo, permitiéndose a menudo excesos en la comida, la bebida y comportamientos que serían inaceptables en otros tiempos. Algunas de estas prácticas han sobrevivido al tiempo, como la costumbre de besarse bajo el muérdago, una tradición que se remonta a antiguas celebraciones de la fertilidad. Con la expansión del cristianismo, estas fiestas tan arraigadas no se extinguieron, sino que se adaptaron. La Iglesia se enfrentó a un dilema: rechazar estas tradiciones o incorporarlas, dándoles un nuevo significado. Esta elección fue crucial y transformó profundamente la forma en que celebramos la Navidad. Los símbolos y decoraciones que utilizamos hoy son un reflejo de este encuentro entre el pasado pagano y el cristianismo, dando forma a una fiesta que porta historias y significados de diferentes épocas. Los árboles de hoja perenne como el acebo y el muérdago tienen sus raíces en las fiestas paganas, donde simbolizaban la vida, la fertilidad y la protección. Se creía que poseían propiedades mágicas, capaces de ofrecer bendiciones y alejar el mal. Con el tiempo, estas plantas adquirieron un significado más romántico. Así que, la próxima vez que veas muérdago en una fiesta navideña, recuerda, representa mucho más que una excusa para un beso. Es una tradición que se remonta a celebraciones antiguas, centradas en la renovación y la fertilidad. Durante estas festividades, la gente disfrutaba de grandes banquetes, llenos de carnes asadas, panes frescos y vinos aromatizados. Era una época de indulgencia, donde la gente comía y bebía sin restricciones, dejando de lado las preocupaciones por el futuro. Hoy en día, muchas de estas tradiciones persisten en las fiestas navideñas, cenas de pavó, postres elaborados y banquetes familiares. Estas prácticas, que para nosotros son sinónimo de celebración, llevan el recuerdo de antiguas fiestas de invierno. Sin embargo, para las comunidades de aquella época, no se trataba solo de diversión.
La abundancia simbolizaba la esperanza en medio de la oscuridad del invierno, un recordatorio de que la prosperidad era posible incluso en los tiempos más oscuros. Aún así, junto con la abundancia llegaron los excesos, cuando las reglas y restricciones de la vida cotidiana se olvidaron temporalmente, lo que proporcionó un breve alivio de la dura realidad. Durante estas celebraciones se abandonaron las normas sociales y se abandonaron los instintos más primitivos. Ellos se ocuparon. Los juegos de azar se hicieron populares, el consumo de alcohol era rampante y el autocontrol parecía desaparecer por completo, lo que dio lugar a festividades que a menudo terminaban en un caos absoluto. Pensemos, por ejemplo, en las fiestas de fin de año en el lugar de trabajo, donde algunas personas beben demasiado, o en las compras compulsivas y el gasto desenfrenado durante la época navideña. Estos comportamientos son ecos de las antiguas tradiciones de Yule y Saturnalia, todavía presentes en nuestra cultura, aunque de forma sutil. Un elemento particularmente anárquico de estos partidos fue la elección del Señor del Desorden, una figura que lideraba el caos y animaba a todos a abandonar sus inhibiciones. Durante 12 días, la duración típica de estas celebraciones, a este personaje se le permitió actuar sin restricciones, promoviendo una inversión de las normas sociales. Esta idea de un mundo al revés está en el origen de los famosos 12 días de Navidad que conocemos hoy. Sin embargo, para los primeros cristianos, estas festividades incontroladas presentaban un desafío importante. ¿Cómo podemos reconciliar tal desorden con el objetivo de honrar a Cristo? Este número marcó el inicio de una transformación cultural, en la que muchas de estas prácticas fueron adaptadas o reinterpretadas para crear la celebración navideña que conocemos hoy. Si bien las prácticas paganas dominaban por doquier, la Iglesia se enfrentaba a un gran dilema: ¿debería rechazar estas tradiciones o intentar redimirlas? En los primeros siglos del cristianismo, muchos creyentes veían estas fiestas como indulgencias completamente contrarias a las enseñanzas de Cristo. Después de todo, ¿cómo podrían ser compatibles las celebraciones marcadas por el exceso, el juego y el desorden con la devoción a Dios? Un ejemplo sorprendente de esta tensión es la historia del Papa Gregorio I. En el siglo VI, envió al misionero Agustín a evangelizar las comunidades locales. Sin embargo, Agustín pronto encontró un obstáculo inesperado. Los habitantes estaban profundamente apegados a sus fiestas de invierno y ningún esfuerzo de predicación parecía capaz de convencerlos de que las abandonaran. Perplejo, Agustín escribió al Papa Gregorio pidiéndole orientación sobre cómo afrontar esta situación tan arraigada en las tradiciones culturales de la gente. La respuesta del Papa Gregorio fue a la vez estratégica y controvertida. En esencia, sugirió que, en lugar de eliminar las fiestas paganas, la Iglesia debería adaptarlas. Su enfoque fue claro: si no puedes vencerlos, cámbialos. Propuso dar un nuevo significado a las celebraciones, sustituyendo el culto al renacimiento del sol por el nacimiento del Hijo de Dios. Así, se eligió el 25 de diciembre como fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. La elección de esta fecha no fue aleatoria. Coincidió con el solsticio de invierno, periodo de fiestas paganas en pleno apogeo. Al atribuir un motivo cristiano a las festividades, la Iglesia esperaba reemplazar gradualmente las antiguas tradiciones con celebraciones centradas en Cristo. Sin embargo, esto plantea una pregunta recurrente: ¿realmente nació Jesús el 25 de diciembre? Los relatos bíblicos sugieren que esta fecha es poco probable. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se menciona que los pastores estaban en el campo cuidando sus rebaños por la noche. Este escenario difícilmente sería posible en diciembre, ya que el clima en Israel es frío y existe la posibilidad de que nieve en las colinas. Muchos estudiosos coinciden en que el nacimiento de Jesús probablemente se produjo en primavera u otoño, estaciones con temperaturas más suaves, cuando los pastores podían permanecer al aire libre con sus rebaños. ¿Por qué entonces se eligió el 25 de diciembre? La decisión no se basó en una precisión histórica, sino en una estrategia práctica. La fecha se alineó con la misión de la Iglesia de llegar a las personas donde estaban adaptando sus tradiciones. Aunque esta elección fue eficaz para la expansión del cristianismo, no estuvo exenta de críticas. Algunos de los primeros cristianos creían que mezclar prácticas paganas con el culto a Cristo era un error, por temor a diluir la esencia del Evangelio. Incluso hoy en día hay quienes se sienten incómodos con los orígenes paganos de la Navidad. Sin embargo, para los líderes de la Iglesia en ese momento, el objetivo era claro:
acercar a la gente a Cristo. Al redefinir el significado de estas celebraciones, se esperaba reorientar el foco, dejando de lado los excesos y concentrándose en el culto. La fusión de tradiciones no se produjo de la noche a la mañana, sino a lo largo de siglos. Muchas prácticas antiguas siguieron coexistiendo con otras nuevas. Por ejemplo, el tronco de Navidad, los árboles de hoja perenne y las festividades de 12 días se mantuvieron, pero se redefinieron gradualmente. El tronco de Navidad, por ejemplo, llegó a simbolizar a Cristo como la luz del mundo, mientras que los árboles de hoja perenne comenzaron a representar la vida eterna en Jesús. Los 12 días de celebración estuvieron asociados al viaje de los Reyes Magos. Al mismo tiempo, la Iglesia introdujo nuevas tradiciones centradas en Cristo. El Belén, por ejemplo, se convirtió en una herramienta didáctica para narrar el humilde nacimiento de Jesús, mientras que se compusieron himnos y villancicos para sustituir las canciones paganas. Con el tiempo, estas prácticas cristianas se consolidaron y sustituyeron a antiguas tradiciones, relegando sus significados originales. Así, la Navidad se convirtió en una celebración que, aunque arraigada en diferentes culturas, empezó a llevar el simbolismo de la fe cristiana. El proceso de integración entre elementos paganos y cristianos en Navidad no fue simple ni inmediato. Durante siglos, la celebración siguió siendo una mezcla de tradiciones antiguas y nuevas. Si bien muchos abrazaron plenamente el significado cristiano, otros continuaron valorando las prácticas heredadas de sus antepasados. Esta tensión entre lo sagrado y lo secular persiste hasta el día de hoy, lo que nos lleva a reflexionar sobre lo que significa la Navidad hoy. ¿Cómo podemos celebrar esta fecha reconociendo sus raíces históricas y, al mismo tiempo, honrar el verdadero significado del nacimiento de Cristo en medio de tantas distracciones modernas? Para entender esto, es fundamental examinar la evolución de la Navidad a lo largo del tiempo. En el siglo IV, el Papa Julio I declaró oficialmente el 25 de diciembre como fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Esta decisión no se basó en evidencia bíblica, sino más bien en una estrategia cuidadosa. Al alinear la celebración cristiana con los festivales populares de invierno, la Iglesia ofreció una nueva narrativa sin exigir que la gente abandonara inmediatamente sus tradiciones culturales. Además del sentido práctico estratégico, el 25 de diciembre tuvo un significado profundo. Coincidió con la fiesta romana del Sol Invictus, Sol Invencible, que celebraba el regreso de los días más largos después del solsticio de invierno. Los cristianos reinterpretaron este simbolismo, transformándolo en una celebración del nacimiento de Cristo, la verdadera luz del mundo. Al elegir esta fecha, la Iglesia transmitió un mensaje poderoso. El nacimiento de Jesús representa la victoria de la luz sobre las tinieblas y la renovación de la esperanza en tiempos difíciles. Este paralelismo entre el simbolismo pagano y el mensaje cristiano ayudó a dar forma a la Navidad tal como la conocemos hoy, uniendo lo antiguo y lo nuevo en una celebración significativa. La integración de las celebraciones cristianas con los festivales del solsticio jugó un papel importante para ayudar a la gente a aceptar la nueva narrativa religiosa. Sin embargo, esta decisión de combinar tradiciones no estuvo libre de conflictos y debates. Muchos cristianos devotos consideraron inapropiado incorporar elementos paganos en la adoración de Cristo, argumentando que el enfoque debería permanecer exclusivamente en las enseñanzas bíblicas sin interferencia externa. A lo largo de la historia ha habido grupos que han rechazado por completo la celebración de la Navidad. Durante la Edad Media, por ejemplo, ciertos cristianos evitaban esta fiesta porque creían que estaba excesivamente asociada a prácticas paganas. Durante la Reforma, los puritanos de Inglaterra y Estados Unidos fueron aún más lejos y trataron de abolir la Navidad. Para ellos, la fecha no era más que una justificación de excesos, como la bebida y el comportamiento libertino. Además, consideraban inaceptable celebrar el nacimiento de Cristo en una fecha de raíces paganas, como el 25 de diciembre. Esta tensión entre fe y cultura persiste hasta el día de hoy. ¿Hasta qué punto la Navidad refleja el verdadero significado cristiano? ¿Y en qué medida es una construcción cultural? Estas preguntas no son nuevas y han sido debatidas durante siglos. A pesar de las controversias, la decisión de la Iglesia de establecer el 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Cristo fue crucial para dar forma al festival tal como lo conocemos, mezclando simbolismos y tradiciones que trascienden las barreras religiosas y culturales.
La decisión de asignar el 25 de diciembre a una celebración cristiana tuvo un impacto duradero. Esta decisión plantó la semilla de una nueva narrativa, que con el tiempo evolucionó, cambiando el enfoque de las deidades paganas al Dios que, según la fe cristiana, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La Navidad que conocemos hoy es un poderoso símbolo de transformación y redención. Aunque sus orígenes son una fusión de elementos paganos y cristianos, el mensaje central de esta era sigue siendo atemporal: la luz que triunfa sobre las tinieblas, la esperanza que se renueva y el amor incondicional de Dios, revelado en el nacimiento de Jesucristo. La Navidad nos invita a reflexionar, a valorar la compañía de nuestros seres queridos y a recordar que, incluso en los periodos más difíciles, hay motivos para celebrar la vida y la fe. Si te gustó esta reflexión sobre la historia y significado de la Navidad, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal para seguir más contenido como este, donde exploramos la conexión entre la historia, la fe y nuestra vida cotidiana. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Si este tema te trajo inspiración o una nueva perspectiva, deja tu comentario y compártelo con alguien que también pueda estar interesado. Nos vemos en el próximo video y que tengas una Navidad llena de bendiciones.